Bueno, buenas noches. Tal como lo hemos venido haciendo ya en una sana costumbre, nos reunimos los miércoles para considerar la palabra del Señor. Es también nuestra oportunidad para mantener una comunicación con ustedes como iglesia. Y en esta ocasión quiero pedirles que oremos por nuestra hermana Ángeles Miranda, que ha estado delicada de salud y mañana la van a operar de su vista. Esta es, yo creo que la tercera vez que la operan. No ha quedado bien, entonces nos ha pedido Marlene, su hija, que si por favor la llevamos en oración. Vamos a hacerlo, iniciamos con la oración, incluimos a nuestra hermana, pero con esto también los invitamos para orar por ella. Señor y Dios nuestro, es bueno que convocados, Señor, como lo estamos, podamos reunirnos cada miércoles en este meditar en tu palabra, reconociendo tu señorío y tu soberanía, reconociendo nuestra dependencia de ti, lo cual, Señor, es bendición. ¿Qué más que estar debajo de tus alas y sabernos en ese abrigo formidable, incomparable? Esta noche, Señor, al iniciar nuestra meditación con esta oración, también, Señor, nos unimos para pedirte por nuestra hermana Ángeles, por esta cirugía que se llevará a cabo el día de mañana en su vista. Tú sabes que ha sido intervenida en diferentes ocasiones. Te pedimos, siempre lo hacemos así, que tú seas con quienes le atienden, que tú seas, Señor, con el cirujano y con el equipo médico, que bendigas el instrumental. Tú tienes poder para hacer todas las cosas. A ti elevamos nuestra súplica, pidiéndote, Señor, misericordia, pidiéndote que tú obres en esta necesidad. Al orar también, Señor, queremos pedirte por tantos y tantos que lloran. El llanto se ha multiplicado, el dolor ha crecido. Muchas familias son tocadas por el dolor, por la ausencia, por la pérdida de un ser querido. No solamente por aquellos que oficialmente en el número han sido afectados, aquellos que no entran en un cuadro estadístico como un número, y que por lo que oímos son muchos más de los que se registran como tales. Estos tienen familias, estos también lloran. Hay muchos enfermos, graves. Te pedimos, Señor,
que asistas a estas familias y les consueles. Bendícenos, Señor, en la meditación de tu palabra. Permite que esta palabra sea respuesta para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando me preguntaban qué título llevaría nuestra consideración esta noche, mi respuesta fue una fe que lleva al cielo. Estamos hablando de la fe y hemos dicho que en semanas, y no sabemos cuántas, estaremos hablando de ejemplos de fe que haremos bien en imitar, que haremos bien en seguir. Y mientras revisaba la Biblia para esta consideración, mis pasos me habían guiado a Noé, pero al revisar el pasaje de Hebreos en su capítulo 11, tuve que rectificar porque entre Abel y Noé, como un ejemplo de fe, es necesario hablar de Enoc. Y hay algo que nos dice el primer punto de esta consideración. Séptimo desde Adán. Bueno, esta es, de alguna manera, el acta de nacimiento de Enoc. Como cada uno de los vivientes, se escribe un acta, en el principio por tradición oral. En nuestro caso, es un documento de orden civil que dice de quién somos hijos, quiénes son nuestros padres, quiénes son o fueron nuestros abuelos, en dónde nacimos, en qué día y a qué hora. Y desde luego, la declaración. Nació un niño, nació una niña, y las características que acabo de mencionar. Así que cuando la Biblia nos dice que fue séptimo desde Adán, también nos dice de quién fue hijo, y lo veremos un poquito adelante, pero ocupa un lugar en la línea genealógica de Adán verdaderamente importante, no solo para Adán y su descendencia, para nosotros. Cuando la Biblia nos refiere la genealogía de Adán y nos habla de Set y de Nos y de la descendencia de ellos, es muy importante porque hay una línea genealógica que se traza en la Biblia hasta el nacimiento del Señor Jesús. Este nacimiento virginal que nos relata el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, y en el que en el Evangelio de Mateo el ángel le dice a José: José, hijo de David,
María. María fue descendiente también del rey David. Por tanto, Jesús es un príncipe, es un descendiente de David, entonces tiene derecho al trono. Cuando en el Evangelio se declara y se dice que Jesús es el rey de los judíos, nos está diciendo también cuáles son los efectos legales de su nacimiento y los derechos que tiene al trono por ser hijo de David. ¿Qué es lo que hereda Enoc? Enoc hereda la fe. Vaya que desde Adán y Eva, desde Set, que es el sustituto de Abel, hay una herencia de fe. Y en esta herencia Enoc se apropia de esta fe. No fue lo mismo de otros muchos que nacieron desde Adán. Pero Enoc hereda la fe. Hereda el conocimiento de Dios. Hereda el nombre de Adán. Pero por la fe, dice la Biblia, que a partir de Enoc los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Dios. Así que Enoc fue llamado con el nombre de Dios. ¿Y creyó? Y creyó que no había más Dios. Y creyó en la justicia que viene de Dios. Y la fe le fue contada por justicia. Como hemos venido comentando, cada vez que hablamos de la fe, a Enoc le fue contada la fe por justicia. Enoc es único en la historia humana. No es repetible. Por el contrario, es irrepetible. Pero esto no debe sorprendernos, porque tú y yo somos únicos e irrepetibles. No hay otra persona como nosotros, como tú o como yo. A los ojos de Dios y en el universo humano, eres única, único e irrepetible. ¿Has considerado qué será si Dios nos preserva la vida? ¿Qué será de tu vida después? ¿Has considerado que las tareas en las que piensas se pueden hacer sin ti o sin mí? Lo que no se puede hacer sin ti o sin mí
es vivir en fe. Valdría la pena que considerásemos hoy en nuestro pensamiento, en nuestra meditación, y dijésemos como el pacto al que te invité: mi vida, lo que Dios me da hoy de vida, y después ha de estar ceñida a la voluntad y al propósito de Dios. Y viviré con alegría esta vida y haré aquello que Dios demande de mí. Y consideraré muy especialmente mi viaje al cielo. No hay duda de que Enoc consideró siempre, por la fe, su relación con Dios. De manera muy simple, la Biblia nos dice que Enoc fue hijo de Jared. Muy simple. Vivió pocos años. Vivió 365 años. Y son pocos. Cuando el propio hijo de Enoc fue un personaje que todos mencionan, pero fue quien vivió más años de vida que nadie. Ciertamente, las condiciones de aquellas generaciones fueron condiciones distintas. Una tierra distinta. Una tierra fructífera. Un ambiente de vida que hoy no conocemos. Pero fue hijo de Jared. Tuvo a más de Matusalem, tuvo hijos e hijas. Sí, pero lo más importante es precisamente el camino de fe. Hay un viejo himno que habla en estos términos en sus versos, diciendo: el camino de fe es siempre mejor. Para aquella vieja generación y para la generación de hoy, el camino de fe es siempre mejor. Nadie va a vivir tu fe. Nadie la vive ahora. Y recuerda, nadie la vivirá después. Solamente tú. Sí podemos heredar la fe. Sí podemos transmitirla, comunicarla. Gran tarea para comunicarla a nuestra descendencia, a nuestra familia. Podemos ser un ejemplo de fe.
para aquellos que nos rodean, de tal manera que cuando ya no estemos, y no me refiero a una muerte cercana, Dios lo sabe, pero un día no estaremos, que puedan decir, una mujer, un hombre de fe, saben, Albert Schweitzer, que en el siglo XX fue el mejor intérprete de Juan Sebastián Bach, un músico extraordinario y que iba por el mundo interpretando aquella música. Fue misionero en África. Allí, como médico, porque debo decir, era médico, llevó su ciencia a las comunidades naturales y operaba en favor de ellos y de su salud. Estando allí en Lamberene, en África, se enteró por un radio de onda corta que tenía en su campamento que había sido nombrado Premio Nobel de la Paz. Antes de morir, pidió que su corazón fuese enterrado allí, en Lamberene, diciendo, tal vez los habitantes de este lugar saquen este corazón y lo coman. Y entonces dirán, hasta en la muerte, el doctor Schweitzer fue bueno. Esto es solamente para ilustrar, a fin de que cuando no estemos, quienes nos conocieron puedan decir, caminó, vivió en fe, siguió a su Señor, creyó en el cielo. Hoy recordamos su fe. Así con Enoc. Ya decíamos, 365 años. Pero la declaración bíblica, y esto es lo que nos importa esta noche, es una declaración maravillosa. Como ese testimonio al que nos referimos ahora, dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué testimonio? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Este es el testimonio bíblico de una fe tan especial que forma parte, ¿no?,
de aquellos dos únicos vivientes, de los cuales la Biblia no habla de su muerte. Enoc, que fue llevado al cielo, y Elías, que dice la Biblia que fue arrebatado para con el Señor y no conoció la muerte. Es una fe ejemplar. Es una fe para imitar. Nuestro personaje del domingo será Noé. Y digámoslo desde ahora, imitó la fe de Enoc. Cercano en la línea de sangre y cercano en el camino de fe. Dice la carta a los Hebreos que nos da la lista de los personajes que estudiamos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Saben, aparte de este pasaje, encontramos otro pasaje en la Carta Universal de Judas que nos habla de Enoc y nos dice que él predicó en su tiempo a su generación, pero no creyeron, pero menospreciaron el mensaje transformador de este hombre para que se volvieran a Dios. Enoc agradó a Dios por la fe y fue arrebatado al cielo. Pero sin fe, dice precisamente la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Sigamos el camino de fe. Solamente así podremos agradar a Dios, y solamente así iremos al cielo. Ciertamente nosotros moriremos, Enoc no murió. Pero cuando no estemos aquí, se hablará de ese camino de fe que seguimos. Por eso decía, no pienses en aquellas tareas que no has hecho durante todo este tiempo que no has estado en esas tareas. Ha sido posible la vida. Por tanto, cuando sea el tiempo del regreso, hazlas. Y hazlas con diligencia. Pero no son lo único, ni lo más importante. Lo más importante es tu camino de fe. Porque tú y yo queremos ir al cielo. Porque necesitamos ir al cielo. Esa fe en Dios
es una fe testimonial. Porque para invocarlo, para orar, para pedirle, para hablarle de nuestra vida, de lo que necesitamos, de lo que amamos, de nuestros seres amados. Dice esta carta a los Hebreos, es necesario que creamos en Él. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo creo que esta ha sido una gran oportunidad para que nuestra fe sea sólida y nos lleve al agradecimiento y nos lleve al testimonio. Dios es Dios. Para eso es Dios. Y es necesario creer en el galardón, en el trabajo y las tareas que habrán de ser encargadas. A todos los que creyendo hayamos de ir a la presencia de Dios. Carlos Spurgeon, un predicador importantísimo del siglo XIX, escribe un libro pequeño por cierto, llamado Solamente por Gracia. Y cuando lo termina, las últimas líneas de este libro las termina con unas palabras inolvidables, hoy lo serán para nosotros, diciendo, alcánzame en el cielo. Alcancemos a Enoc en el cielo. Alcancemos a los que ahora están con el Señor y que alguien nos alcance cuando nuestro camino, un camino de luz, un camino luminoso, nos haya llevado a los brazos de nuestro Señor. Vamos a orar. Te damos gracias por este ejemplo de fe y por este camino de fe. Porque el camino de fe es siempre mejor. Que unos y otros podamos decirnos entre sí, alcánzame en el cielo. Porque decidimos seguir al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, permite que el plan de cada uno inicie pensando en ese camino. Que las tareas humanas serán hechas, pero las tareas del cielo solamente las podemos hacer nosotros, declarando en quién hemos creído. Da, Señor, a tu iglesia bendición esta noche. Te suplicamos
que la bendición tuya, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Que Dios les bendiga.